Advertencia. El siguiente video contiene spoilers de series como Chainsaw Man, Bleach, Full Metal Alchemist, Kimetsu no Yaiba y muchas otras obras y películas. Se recomienda discreción. Algo que ya debe de ser dolorosamente obvio tras toda esta serie de videos hablando sobre escritura, es que escribir una historia es una tarea ardua y extenuante que solo aquellos masoquistas o tipos que no salen mucho de sus casas realizan gustosamente. Es un proceso complicado que, aun tras leer cientos de artículos u obras similares, jamás podrás estar seguro si lo que estás haciendo está bien, porque hay muchos factores a considerar. En el canal ya hablamos de algunos de estos factores, como por ejemplo el inicio, y también junto a Minaya hablamos de la continuación directa del inicio, es decir, el segundo capítulo. Y si todo sale bien y Cevita me desbloquea, posiblemente lo tenga a él para hablar sobre el tercer capítulo, videos que recomiendo que miren para poder tener un entendimiento completo de lo que hablaré en este tercer y posible capítulo final de este arco argumental extraño que creé en mi canal. Porque sí, hoy vamos a hablar de finales. Porque, oh, amigo mío, si tú creías que el primer capítulo era donde ibas a encontrar los únicos grandes problemas al momento de escribir, pues permite que sea yo el que te dé la terrible noticia de que estás muy equivocado. Y de paso que no existe ni el ratón Pérez, Papá Noel, ni la reina de Inglaterra. Eso es como decir que el purgatorio es lo más heavy del infierno, cuando aún tienes para visitar otros 8 hermosos círculos llenos de todo tipo de diversión infernal. Ahora imagina esto último, pero en lugar de círculos son capítulos y en lugar de diversión es agonía. Ahí tienes como resultado una frase muy extraña que termina representando visualmente a la perfección los dolores de ser un escritor. Solo te falta la calvicie, la adicción al alcohol, los problemas matrimoniales y decir cosas polémicas en Twitter que todo el mundo gustosamente te refregarán la cara dentro de 10 años cuando ya te hayas olvidado de eso. La experiencia completa. Pero bueno, en el presente video vamos a analizar las muchas teorías sobre lo que se puede calificar como un final satisfactorio. Además, claro, de ver ejemplos y comparaciones, para así poder responder la pregunta que ha atormentado a todo aquel escritor novato desde hace años. No, aquí no hacemos milagros. No, oye, ¿estás bien? Esa fue buena. No. Por el bien del video voy a decir que la pregunta es cómo terminar una historia de forma satisfactoria, por lo que tomen lápiz y papel y prepárense para señalar en los comentarios a ese shonen que tanto lo decepcionó con el final. Ustedes saben cuál, pues hoy vamos a analizar finales. Iniciemos hablando un poco sobre la importancia que tiene el final al momento de discutir la percepción que se tiene sobre el producto final. El clímax de la historia no solo es el lugar donde le das punto final a la misma, sino que además es el elemento que prácticamente termina determinando qué tipo de recepción tendrá el público hacia dicho producto de ahí en adelante. Después de todo, si tú inviertes mucho de tu tiempo libre consumiendo un producto y luego este termina cerrando su historia de una forma totalmente insatisfactoria, no es sorpresa que tu visión del resto del viaje pueda llegar a verse dañada por esto, lo cual tendrá como consecuencia que no quieras volver a tocar eso de nuevo y hasta que le aconsejes a tus amigos que se alejen de esa obra o al menos que dejen de verla luego de cierto punto. Ahí tienen como ejemplo el desastroso final de Game of Thrones, final que creo que es justo decir que mató todo interés que tenía el público hacia ese producto de ahí en adelante. Por algo ahora en 2021 no se ve mucha discusión online sobre cosas de esta serie, como si se pueden encontrar discusiones sobre varias series que sí tuvieron un final más favorable. Lo mismo se puede decir de series como Darling in the France o Bleach, por ejemplo, donde la única charla que se tiene es lo terrible que es la Guerra de los 1000 años. Esta clase de visión es cuestionable, sí, después de todo, a veces el viaje es más importante que el destino. Además, hay veces que la gente simplemente no está feliz con el final porque no cumple con su headcanon o algo parecido, lo cual solo demuestra algo que siempre deben de tener en mente cuando escriben el final. No podrás hacer que todo el mundo sea feliz con la forma en la que tú termines tu serie, y eso está bien. Aún así, sería deshonesto de mi parte decir que toda la gente que no está satisfecha con este final es porque esperaban algo diferente, ya que tampoco es así la cosa. Ya con todo esto dicho, pasemos a hablar sobre los temas y por qué estos son tan importantes al momento de escribir el final. Toda obra tiene un elemento temático central que está presente a lo largo de la misma de una u otra manera. Es lo que enriquece la experiencia de la serie y lo que, de cierta manera, hace que la misma genere una identidad propia, aun si los temas que esta trata
no son particularmente originales. Dígase, One Piece habla de los sueños, la libertad, la justicia, Chainsaw Man habla de la maduración, la desesperación, la ignorancia, no abrir las puertas, Denji. Avatar habla sobre la paz, la guerra, el honor, los traumas. FLCL, o también conocido como Fuliculi, habla de la maduración, rebelarse contra la autoridad, quemar presupuesto como un hijo de puta con 6 capítulos y muchos otros ejemplos. Creo que toda historia tiene un tema central, incluso aquellas que parecen súper básicas, o sea, Dragon Ball y los Power Rangers en tema de narrativa son más superficiales que el suelo, y aún así puedo decir que tratan ciertos temas a lo largo de sus sagas. Ahora, antes de continuar, volvamos a utilizar la comparativa con los niveles de videojuegos que usé en el video anterior. En los plataformeros 3D, en los RPG y muchos otros tipos de aventuras, el nivel final es el momento en el que el juego te tira todo lo que aprendiste a lo largo del mismo, te pone a prueba por última vez con todo lo que has visto a lo largo de la experiencia, lo cual deja al jugador con la sensación de Oh yeah, it's all coming together. el final en una historia tiene esa misma función, es el punto donde todo lo presentado previamente llega a una conclusión. Por poner un ejemplo, Fullmetal Alchemist inicia su historia con los hermanos Ehrlich no entendiendo lo complejo que es el mundo de la alquimia, lo cual tiene como consecuencia todo lo que pasa en esa fatídica tarde en su casa. Cuando llegamos al final del viaje, Ed, con toda su experiencia adquirida a través de todo lo que vivió a lo largo de la aventura, le da la respuesta que la verdad esperaba y con ello logra salvar a su hermano, cerrando satisfactoriamente la serie no solo con un final feliz bien merecido, sino que con un final que se mantiene fiel a la temática central de la serie. Ahora veamos dos ejemplos de dos series que no me gustan. El arco final de Fairy Tail es un desastre. No voy a extenderme explicando el porqué, ahí tienen otros videos de mi canal hablando sobre el tema, pero de cierta manera creo que es un final que se mantiene fiel a la temática central del manga, especialmente por todo lo referente a la derrota de Agnologia. Este es un manga sobre la amistad y el compañerismo, por lo que qué mejor manera de ilustrar eso en el clímax que utilizando un hechizo que requiere unir a todos los personajes que han tenido algún tipo de relación con los protagonistas a lo largo de su aventura. Como ya dije, es un final desastroso en muchos otros elementos, pero temáticamente está bien. El otro ejemplo que tenía en mente es el final de Bleach, pero entonces me surgió la duda, ¿cuál es el tema de Bleach? Le pregunté esto a mis seguidores en Twitter y muchos de ellos muy amablemente me respondieron que es una serie que trata sobre proteger a otros, superar problemas del pasado, los lazos que mantienen los personajes, como a la madre de Ichigo le gustaba el 2x1 y esa clase de cosas. Y estos temas están presentes en la narrativa de Bleach durante una muy buena parte del manga, o sea, por algo dos de los arcos más importantes de la historia van sobre rescatar a alguien, e Ichigo siempre está con todo eso de tengo que protegerlos a todos. Es un tema muy común en esta clase de historias, pero lo importante es la ejecución. Entonces ocurre la Guerra de los 1000 años. Se pueden ver estos temas en algunos de los personajes que participan en este arco, como Komamura, y supongo que también Yamamoto por su relación con el villano principal, e Ishida, pero lo único que pasa en esta guerra es una lucha constante contra un grupo de villanos que se materializaron a último momento y los cuales no tienen ningún tipo de relevancia con lo pasado previamente en la serie, salvo por el hecho que existen los Quincy's, aun cuando ellos no se parecen a los Quincy's que presentaron previamente. Es un arco de 200 y algo de capítulos donde no se siente que pasa absolutamente nada más allá de revelar 2 o 3 cosas importantes sobre Ichigo y finalmente darle el Bankai a los personajes que no lo tenían antes y hacer que Renji gane una pelea importante en la serie y ya está. Se siente una desconexión muy grande con los eventos de este arco y todo lo que pasa previamente. Sí, hay cosas que pasaron antes que tienen sus consecuencias aquí, más que nada todo lo referente a Aizen y todo eso, pero se siente que todo lo que está pasando salió de la nada, no tiene la construcción necesaria para que se sienta que esto tiene sentido de que este tiene que ser el final de la serie.
Pasando al siguiente punto, ahora que esto de la temática quedó claro, o al menos eso espero, hablemos sobre qué tipo de serie quieres hacer, pues dependiendo de la respuesta, el final será diferente de, por ejemplo, una historia de aventura, o una de terror, o una de romance, o lo que tú quieras, puesto que el final debe de ser lógico con el tipo de historia que vas construyendo hasta ese momento. Uno de mis finales favoritos de todos los tiempos es el de la película de Oldboy. No, esa no, y no te atrevas a jamás mostrarme esa cosa otra vez. Muchas gracias. Este final funciona porque es un final que tiene sentido con todo lo presentado previamente, ya que esta no es una historia que se presente para tener otro tipo de conclusión. Lo mismo se puede decir de El Padrino 2, o de Milagros Inesperados, o Watchmen, o Tumbas de las Luciérnagas, y muchos otros ejemplos. Todos estos finales funcionan porque la historia se fue construyendo de tal manera que la única conclusión lógica es esa, lo cual también ayuda a que no se genere confusión en el público ante estos finales. Cualquiera puede ver estos finales y decir, sí, esto tiene sentido. Si pasa lo contrario y la gente se confunde, entonces algo no estás haciendo bien. Existen finales que son más ambiguos y confusos, pero son muy pocas las obras que pueden ejecutarlo bien, siendo Synecdoche New York una de estas pocas obras, y el final tan confuso que tiene funciona porque tiene sentido con la naturaleza de la película. Por los ejemplos que he utilizado a lo largo de este video, muy posiblemente ustedes hayan notado que tengo una fijación particular por las series que son de acción y o aventura, porque ese es el tipo de series que yo quiero hacer. Ya con eso dicho, ahora debo empezar a pavimentar el camino hacia el clímax. Para ejemplificar esto, me gustaría analizar a Chainsaw Man y sus capítulos finales, por lo que si no quieren spoilers de la serie, les recomiendo que salten hasta este punto del video o que directamente se vayan y lean el manga y luego vengan, o como ustedes quieran. Llegando al final de la obra, Denji se encuentra en el que es su punto más bajo desde los primeros capítulos. Es durante este momento de debilidad donde él sucumbe ante Makima, deseando ser como antes, alguien al quien no le importen las cosas, alguien que no piensa por su cuenta. Aquí vemos el tema de la ignorancia que dije antes. Luego de esta declaración, Makima pasa 2 capítulos rompiendo completamente a Denji, tenemos un enfrentamiento con otros híbridos, mientras Kobeni se tira unos sick moves en un Dance Dance Revolution. Todo es desesperación hasta que alguien aparece y trae de vuelta a Denji de ese pozo donde él mismo se metió. Con algo de ingenio y astucia, Denji no solo logra derrotar a Makima, sino que de paso detiene el hambre mundial porque ese culo alcanza para alimentar a todo el mundo. This is an extreme thirst. Esta es una gran conclusión para la historia por cómo Fujimoto fue desarrollando los conflictos. En caso de que no lo sepan, en la escritura hay 2 tipos de conflicto. El conflicto interno y el externo. El interno hace referencia a lo que pasa dentro del personaje. Es lo que causa que Denji decida, tras sufrir una gran pérdida, que ya no quiere pensar por su cuenta, aun cuando eso está mal. O que él sabe que debe detener a Makima, pero que en su interior aún hay algo de sentimiento por ella. Esto es lo que vuelve interesante este punto en la trama, porque nosotros como audiencia sabemos que está en juego para Denji a nivel emocional. El conflicto externo es cuando el personaje choca con otro o cuando la situación a su alrededor no le permite alcanzar su objetivo. En este caso es fácil de ver quién es el conflicto externo, Makima. Por último, hay un tercer conflicto que he visto en otros videos en YouTube, por lo que no sé si es algo oficial, pero que a mí me gusta la idea y por eso quiero colocarla aquí también. Hablo de el conflicto filosófico. Es cuando la mentalidad e ideales del personaje o la trama se ven puestos a prueba. Como dije, Denji, tras perder a una persona muy querida para él, quiso despojarse de su propia voluntad, volverse en alguien ignorante una vez más. Pero al final, él resuelve el conflicto con Makima mediante la experiencia previamente adquirida, mediante el conocimiento. Estos son los conflictos que tú debes de ir construyendo poco a poco a medida que te vas acercando al final, para que la conclusión sea más satisfactoria, porque es gracias a ellos que tú sabes qué está en juego. Es por esto que muchas historias antes del final deciden jugar un poco con las expectativas y emociones del público. No porque los escritores sean crueles, sino que lo hacen para que el final se sienta más dulce.
O sea, en Shrek 2 tenemos todo ese momento tras la charla con el hada madrina, donde el protagonista se retira deprimido porque cree que su mujer merece a alguien mejor que él. El conflicto tanto interno como externo queda ya totalmente claro tras esa charla. Luego de eso, Shrek gana momentáneamente la fe cuando descubre que puede recuperar a Fiona, y la pierde momentáneamente cuando es capturado, para obtenerla nuevamente cuando va en dirección al castillo con un motherfucking kaiju mientras suena la absoluta mejor pieza musical jamás concebida para una película animada occidental. Ok, ya me calmo, perdonen. ¡Dale! Pasando a otro punto, hay que saber cuándo es el momento indicado para terminar, porque si una historia finaliza con su trama, pero aún así esta continúa, entonces corres el riesgo de terminar de forma anticlimática. Esto es algo que critiqué duramente con el final de Kimetsu no Yaiba. La batalla final ya terminó, el grupo de élite del villano fue derrotado. Meter esa posesión a Tanjiro de último momento no agrega absolutamente nada al conflicto final, pues aun si el villano logra escapar, ¿qué va a hacer? Él perdió su grupo, su base, está débil y además fuera de la narrativa de la serie ya habían anunciado el final de la obra, por lo que nomás estás metiendo relleno. Es como si en Avatar hubieran hecho que a Aang lo corrompiera la influencia de Ozai cuando él le aplica la energía control y que él se volviera malo solo para que al capítulo siguiente lo salvaran sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es tensión, eso es estirar el chicle. Hablando sobre esto, mucha gente trata de hacer cosas como este último ejemplo para choquear al público y hacer que el final sea inesperado, o trata de hacer como nuestro buen amigo el señor Shamalama Ding Dong y meter un plot twist ahí en el final para que todos queden en plan "Holy shit, ¿Bruce Willis tiene cabello?", sin pensar bien si esto tiene sentido o no con lo previamente establecido. No hagan esto. Pueden hacer un final impactante y sorprendente sin la necesidad de introducir a último momento un nuevo elemento o un plot twist. Ahora veamos algunos tipos de finales. Los más frecuentes son el final cerrado. Como dice el nombre, es el final que no deja ni un cabo suelto. Toda pregunta, todo arco argumental, misterio o lo que sea, tiene su debida respuesta. No hay nada más que contar en esta historia. Ya luego, si el autor decide hacer una continuación o algo, deberá de realizar una nueva historia con nuevos personajes o introducir a los mismos personajes pero cambiados para que así haya algo nuevo que el espectador quiera ver. El final abierto o el cliffhanger. Este último es un término muy utilizado que hace referencia a esos momentos en el que el autor deja al público a la expectativa de qué va a pasar con los personajes. Los deja colgados del borde de un acantilado, por así decirlo. Es como el final de El Imperio Contraataca, donde Han Solo es congelado, Luke pierde el brazo y queda en duda qué va a pasar con los personajes luego de esto. Hay historias que finalizan de esta manera, sin que haya una continuación, ya que los autores prefieren dejar el destino del personaje a la interpretación del público. Algo así pasa con Silent Hill 2 y la ambigüedad de qué pasó con James tras los eventos de ese juego. El final circular. La historia termina donde comienza. Tras un largo viaje, el personaje principal vuelve a su hogar. La Odisea es un ejemplo perfecto de esta clase de historias. Pero no solo se vuelve al lugar físico donde el personaje estaba al inicio, sino que también la historia posiblemente termine haciendo referencia a los eventos o palabras del inicio de la historia, como repitiendo una frase que dijo alguien cuando empezó, o por la forma en que los personajes están sentados en una escena que hace referencia a una escena previa de los primeros capítulos, por ejemplo, pero la cual tiene varios cambios simbolizando todo lo que pasó a lo largo de la aventura. Hay personas que prefieren dividir esta clase de finales en dos categorías, el circular y el espiral, haciendo referencia a cómo el personaje vuelve al punto inicial pero con cambios, pero yo creo que todo esto se puede encapsular perfectamente con el final circular.
Si yo tuviera que decir ahora cuál es el consejo más importante a la hora de escribir un final, pues diría que lo más importante es empezar tu historia sabiendo cómo vas a terminarla. Todo lo que pasa en el medio es igualmente importante y puede que sea esto lo que se encargue de arruinar tu historia, pero si ya tienes la resolución pensada, será más fácil para ti guiar los acontecimientos de ahí en adelante. Pero como dije, esto tampoco te va a asegurar un final redondo y maravilloso, porque el final depende mucho de lo que ocurre en el nudo de la historia, lo cual a su vez depende mucho del inicio. Por eso, como dije al inicio del video, escribir es una tarea compleja, pues se requiere mucha concentración y habilidad desde el inicio. Sin embargo, más allá de las bromas que hice cuando empecé, esta es una tarea que es igualmente muy divertida e increíblemente gratificante cuando logras descifrar qué vas a hacer después. Si a ti te desanima un poco ver a tu autor favorito fallando en esto de terminar su historia, pues recuerda, muy posiblemente esa persona tuvo problemas que están más allá de su alcance. Después de todo, publicar tu historia en una editorial es muy diferente a publicar tu historia por medios independientes, donde tienes más libertad creativa. Ya si el autor o autora falló por cuenta propia, entonces, hey, es algo que le pasa hasta a los mejores. Por lo que no te preocupes por esa clase de cosas. En su lugar, tú piensa bien en cómo vas a desarrollar tu historia y, más importante, trata de divertirte mientras la vas creando. Y así es como Menchito cierra su video haciendo referencia a lo dicho al inicio. Oh sí, ¿quién es el chico más malo y wholesome del mundo de la escritura? Bueno, posiblemente sea Junji Ito, porque ese tipo es adorable, pero yo soy el segundo mejor, baby. Ah, sí, antes de terminar, por favor, eviten terminar su historia con esa tontería de «oh sí, era todo un sueño», porque el público sentirá que le estás tomando el pelo y que gastaste su valioso tiempo en nada. O peor aún, eviten terminar su historia de forma abrupta.